Primera de Pedro, capítulo 2. Y el mensaje en esta mañana lo he titulado La verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos tres grandes hombres en el Antiguo Testamento que seguramente muchos de nosotros hemos leído sus historias. No solamente hemos leído sus historias, sino que la hemos contado a nuestros niños cuando eran pequeños para que se durmieran. Y en vez de dormirse los niños, nos hemos dormido nosotros. Y los niños se han quedado despiertos. Pero no solamente eso, sino muchos maestros de escuela dominical, maestras, la han contado a los niños. Y aún la hemos visto en películas. ¿Quién no ha visto, quién no ha leído, quién no ha contado la historia de José? ¿Verdad? Un joven que fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto como esclavo, pero de esclavo él se convirtió en gobernador de Egipto. Impresionante, ¿verdad? ¿Y quién no ha leído la historia de un niño que su madre lo puso en un canastillo para que fuese librado de la muerte y lo dejó bajar sobre un río? Y de ser un esclavo que iba ahí en esa barquilla, un niño indefenso, se convirtió en hijo de la hija de Faraón. ¿Verdad? ¿Y quién no ha leído la historia de un muchacho llamado Daniel, que lo arrancaron de su país, de su tierra, de Israel, y fue llevado cautivo a Babilonia? Y de ser un cautivo se convirtió en gobernador de gobernadores. Impresionante, ¿verdad? Lo que puede hacer Dios con las personas. Y es que la palabra de Dios dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Esto es lo que dice el libro de Daniel, capítulo 4. Y lo dice un hombre que había sido rey del imperio babilonio, Nabucodonosor. Todos los hombres de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el reino de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Nadie hay quien pueda decirle eso. Y dice el libro de Daniel, Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Este es el Dios que predicamos. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que ha cambiado nuestras vidas. Este es el Dios que nos ha sacado de la esclavitud a la libertad en Cristo. Este es el Dios de las Escrituras, el Dios soberano, el Dios creador. Pero ese Dios, dice la Escritura, que ese Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Alguien ha visto a Dios? Pero cuando vamos al Evangelio, dice la palabra de Dios que el unigénito Hijo del Padre que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿Quién era este? Cristo Jesús. Le dio a conocer. Es maravilloso. Dios se ha revelado. Cuando vamos al Salmo 19, dice la palabra de Dios que vemos a Dios en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Es así, hermanos? Un día emite palabra, otro día, una noche declara sabiduría, a otra noche. Dios se ha revelado por medio de la creación. Vivimos gracias a Dios. Pablo decía a los habitantes de Grecia, en Atenas, Él da aliento a todo ser viviente. Vivimos porque Él quiere. Y no solamente eso, sino que Él se ha revelado por su palabra. El mismo Salmo 19 dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte al alma. Dios se ha revelado en la creación por su palabra y por su Hijo Jesucristo. Y cuando el Señor aparece en este mundo, en esta tierra, una de las promesas, una de las cosas que Él hace es decir que Él iba a hacer algo. Capítulo 16 de Mateo dice el Señor,
yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Sobre esa palabra que Pedro dice allí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dice, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y después de haber dicho esto, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura allí, que Él dijo, después comenzó a decirle a sus discípulos que le era necesario padecer mucho. Por los sacerdotes, por los religiosos de aquel tiempo. Le era necesario morir y resucitar. ¡Qué impresionante! El Señor promete que va a edificar una iglesia, pero que esa iglesia le era necesario morir, padecer, resucitar. Pero el Señor quería establecer, edificar la verdadera iglesia suya. Y es que para edificar esa iglesia suya, esa iglesia, como dice Pablo a los ancianos de Éfeso, despidiéndose en Mileto, dice que esa iglesia Él la ganó por su propia sangre. La carta de Primera de Pedro dice que nosotros, hermanos, todos los creyentes, no hemos sido rescatados ni con oro ni con plata. No había precio, no había dinero, no había dólares, no había euros para pagar el rescate de la humanidad, el rescate de los creyentes. Era la sangre de Cristo que tenía que ser derramada allí en la cruz del Calvario como la de un cordero sin mancha, sin tacha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y cuando nosotros abrimos la Biblia y vamos a Hechos capítulo 2, ahí encontramos el inicio de esa iglesia que Jesús había prometido. Viene el Espíritu Santo y allí el apóstol Pedro predica un gran mensaje basado en el Antiguo Testamento, en las profecías del Antiguo Testamento. Y cuando aquellas personas escuchan el Evangelio, se convierten 3,000 personas. Creen en Cristo, se arrepienten de sus pecados. Y cuando leemos un poquito más del libro de Hechos, Hechos capítulo 8, después de la muerte de Esteban, dice allí la palabra de Dios que hubo una gran persecución de la iglesia. Aquellos que habían creído en Cristo, aquellos que se habían arrepentido de sus pecados, fueron perseguidos y fueron esparcidos por todas las tierras. Pero por donde iban aquellos creyentes, dice la palabra de Dios, que iban, ¿cómo? Predicando el Evangelio. El Evangelio llegó a Samaria. El Evangelio fue predicado en Galilea, en Judea. Llegó a Antioquía. Allí el Evangelio, el Espíritu Santo llamó a Pablo y a Bernabé. Fueron ungidos y fueron enviados. Y el Evangelio pasó a toda Asia, pasó a Europa, pasó hasta lo último de la tierra que creían o llamaban Roma, la capital del Imperio Romano. Allí llegó el Evangelio. ¿Por qué? Por la persecución de la iglesia, por el sufrimiento de la iglesia, porque habían hombres y mujeres fieles, firmes, que aunque le perseguían, ellos firmes creían en las promesas y en la palabra de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Y cuando llegamos al año 64 aproximadamente del primer siglo, encontramos esta carta de Primera de Pedro. Una iglesia, unos creyentes que por ser seguidores de Cristo estaban sufriendo la persecución. Y el Señor les habla allí y le dice, mirad, vosotros sí estáis viviendo en la dispersión, habéis sido expatriados por toda Asia Menor, provincias del Asia Menor. Pero mirad, creyentes, dice el Señor, vosotros habéis sido grandemente bendecidos. Creyentes,
tenéis la bendición más grande que un hombre, que una mujer puede tener en la vida. ¿Cuál es? Dice, vosotros habéis sido elegidos por Dios. Vosotros habéis sido renacidos de nuevo. Habéis nacido de nuevo por medio de Cristo, que murió y volvió a la vida, volvió y resucitó. Y no solamente eso, sino que tenéis una esperanza viva y maravillosa en los cielos. Una herencia maravillosa, una herencia que es incorruptible, inmarcesible, incontaminada. No sufre variación de valor, no se va a contaminar. Es una herencia preciosa que el Señor le está prometiendo a todos aquellos que creen en Él, que le sirven, que le esperan, que le honran. Esta es la iglesia verdadera de Cristo. La iglesia verdadera de Cristo. Y por eso aquí el apóstol Pedro, antes de terminar la carta, le anima a aquellos creyentes que ellos están en la verdadera gracia de Dios. Sí, estáis sufriendo, estáis siendo perseguidos, vais a pasar pruebas, dificultades, pero mirad, estáis en la verdadera gracia de Dios. Hermanos, los creyentes siempre vamos a pasar pruebas. No sé si vosotros habéis pasado alguna vez pruebas en la vida. Si no lo habéis pasado, seguro que las vaya a pasar. El Señor dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Pero las pruebas vienen muchas veces en nuestra vida para probar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, para dar firmeza a nuestra fe y afirmarnos de que el Señor es grande y que sus promesas son fieles y verdaderas. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor dijo a un profeta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando llegamos a esta carta de primera de Pedro, que está escrita dentro de un contexto de sufrimiento, encontramos lo que el Señor dice a estos creyentes, que también es para nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que hemos venido a Cristo arrepentidos de nuestros pecados. Y dice así la palabra de Dios, vamos a leerla. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestras vidas. La verdadera iglesia de Dios. Y vamos a ver que el Señor, el apóstol, nos presenta dos características de la verdadera iglesia de Cristo. La primera característica es su identidad. Su identidad. Mirad lo que empieza, cómo empieza el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. La versión de las Américas dice, pero vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué dice pero vosotros? ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Mirad lo que dice el capítulo 2, versículo 7, 2 versículos anteriormente. Dice allí la palabra de Dios. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. El apóstol Pedro está diciéndole a aquellos creyentes, mirad, hay dos tipos de personas en este mundo.
los que creen en Cristo, lo cual Cristo para ellos es precioso. Los que sirven a Cristo, los que adoran a Cristo, los que esperan en Cristo y los que no creen en Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Los que Cristo para ellos es una piedra de tropiezo. Los que Cristo para esa gente es locura, decía Pablo. Tropiezan en la piedra siendo desobedientes a la cual fueron destinados. Cuando nosotros vemos la historia de este mundo y hablamos a las personas, yo hablo con personas en la calle y digo, oh, ¿cuál es la religión verdadera? Hay tantas religiones. Parece ser que hay más de 4.200 religiones en este mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? Mira, la palabra de Dios divide a los hombres no en religiones, sino solamente en dos: los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Los que creen en aquel que vino del cielo a la tierra y murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y los que no creen. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo lo dice en esa conversación que tuvo en Juan 3 con Nicodemo. El que cree en mí no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuántas religiones hay? Dos. Los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Y ahora el Señor dice, pero vosotros, que creéis en Cristo, sois diferentes. Tenéis una identidad maravillosa, hermanos. Sois linaje escogido. Y el apóstol Pedro, la Escritura, coge un texto del Antiguo Testamento. Un texto del Antiguo Testamento que nos habla que Dios en el Antiguo Testamento había escogido un pueblo. Ese pueblo era Israel. Y Israel era el pueblo de Dios, era el pueblo especial para Dios. Dice así Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor, tu Dios. Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. No por ser vosotros más, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino porque Dios os amó y quiso guardar las promesas que le hizo a vuestros padres. Por eso os he rescatado de la esclavitud. Vosotros sois mi pueblo. Yo os he escogido, Israel. Ahora, ¿para qué escogió Dios a Israel? Este pueblo que está cada día en las noticias. ¿Para qué lo escogió? Pues mira, el pueblo de Dios fue escogido para dar a conocer a este mundo al Dios vivo y verdadero. Para decir a las naciones quién era el Dios de verdad. Las naciones estaban llenas de ídolos. Y ellos tenían la responsabilidad, el pueblo de Dios, de vivir, de hablar, decir quién era su Dios. El Dios creador del cielo y de la tierra. Con sus vidas mostrar la soberanía de Dios, mostrar el carácter de Dios, mostrar la justicia de Dios. Esa era la responsabilidad del pueblo escogido de Dios, Israel. Dice así Isaías capítulo 43, versículo 12. Vosotros sois mis testigos de que yo soy Dios. Dice Isaías, este pueblo Israel lo he creado para mí, para que publiquen mis alabanzas. Esa era la responsabilidad del pueblo de Dios, Israel. Pero Israel fracasó. Fracasó. Israel desobedeció.
Dice Isaías 43, 22, un profeta ahí con dolor, dice, no lo hiciste, no publicaste mi alabanza, te cansaste de mí. Jeremías, el profeta llorón, le dice allí, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Yo vivo en una aldea, un pueblo pequeño. Todos los años que tengo he visto que toda la gente adora y hace fiesta a la misma diosa. No la han cambiado. Siempre es la misma. Además no se hace vieja. No cumple años. Pero Dios dice, ¿acaso algún pueblo ha cambiado sus dioses? Pero vosotros habéis trocado mi gloria, habéis cambiado mi gloria. Y habéis cambiado mi gloria, dice el Señor a su pueblo, por lo que no aprovecha. Jeremías con dolor dice allí en el capítulo 2, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para ellos cisternas que no retienen el agua. Esto fue lo que hizo el pueblo de Dios. Israel fracasó. Y fracasó tanto que cuando leemos la historia de cuando el Señor Jesucristo viene a esta tierra, el pueblo de Israel dijo, crucifícale, crucifícale. Pero Dios ha escogido un nuevo pueblo, que es su iglesia. Y Dios ha escogido su iglesia para que publique esas alabanzas de Dios. Para que diga a este mundo quién es el Dios vivo y verdadero. ¿Quién forman la iglesia verdadera de Cristo? Hoy, pues todos los que se reúnen en el hotel de la iglesia bíblica de Santiago. No. La iglesia de Cristo la forman todos aquellos que han venido arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo Cristo por medio del Espíritu Santo ha hecho un milagro en sus vidas y los ha salvado por la pura gracia de Dios, de tal manera que cada uno de nosotros podemos cantar en esta mañana, no soy yo, sino Cristo en mí. Así es. Y cuando nosotros creemos en esto que ha sido por la gracia de Dios, de que yo he sido salvo, entonces en mí no puede haber orgullo, ninguno. No puede haber vanagloria. No hay nada, porque yo no soy nada. Lo que soy es lo que Cristo ha hecho en mí. Por eso dice la palabra de Dios, pero Dios que es rico en misericordia, Efesios capítulo 2, 4, 5, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Hermanos, vosotros no me conocéis, pero yo estaba en un mercado de esclavos. Yo era esclavo de mi carne, de mi pecado. Pero yo no lo sabía porque yo creía que el pecado que yo hacía, eso no le molestaba a nadie, hacía bien. Parecía ser que yo era un chico bueno, un chico que no hacía nada a nadie malo. Pero a mí me gustaban, en mi carne, en mi corazón, habían cosas que me gustaban y a veces practicaba que eran pecado, que eran contra Dios. Pero doy gracias a Dios que un día Cristo vino a mi vida, vino a ese mercado de esclavos donde yo estaba y me compró. Pero yo no hice nada porque yo era una persona que estaba muerta en mis delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer nada. Cristo me rescató. Y ahora Él me dice a mí, tú eres una persona distinta. No porque eres más guapo que otros, no porque eres más grande, no porque eres rubio, moreno, negro, o no porque eres rico, porque eres pobre. No, sino porque Cristo pagó por mí en la cruz. Y todas las personas ahora que escuchan el Evangelio, creen en el Señor Jesucristo, creen en su palabra y se arrepienten de sus pecados, el Señor los salva por su gracia.
Y este es el Evangelio. Y todos los que son salvos son los que forman la verdadera iglesia de Cristo. Por eso Pablo, estando escribiendo a un joven, Timoteo, en su primera carta, dice así: doy gracias al que me fortaleció, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Pablo en el ministerio? Sí, habiendo yo sido antes un blasfemo, un injuriador, un perseguidor, pero lo hice en ignorancia por incredulidad. Pero la gracia de Dios, que es más grande, me sacó y Él me puso en el ministerio. ¿Quién lo puso en el ministerio? Fue Cristo. ¿Qué era Pablo? Era un religioso con muchos títulos colgados en su habitación. Pero Cristo lo salvó y lo puso ahí. Le dio una identidad. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Pueblo de Dios. Nos escogió, hermanos, dice Efesios capítulo 1, versículo 6. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. ¿Qué necesitaban los creyentes de Primera de Pedro, hermanos? Unos creyentes que andaban con sus casas en sus hombros, que no tenían dónde estar, perseguidos, muchos quemados, otros echados a los circos de las fieras, otros crucificados, huyendo. ¿Qué necesitaban? Necesitaban lo que están escuchando, hermanos. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sí estáis sufriendo, pero Dios os ha dado una esperanza maravillosa en los cielos. Pero sigue diciendo la palabra de Dios: no solamente soy linaje escogido, sino real sacerdocio. La Escritura vuelve otra vez al Antiguo Testamento, al pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios llega a Sinaí después de salir de Egipto, Él dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros, Israel, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque de Dios es toda la tierra, vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Esto es lo que dice Dios a su pueblo, Israel, un reino de sacerdotes. En el pueblo de Dios, en Israel, habían dos grandes instituciones. Las dos grandes instituciones eran el rey y el sacerdote. El rey era el que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo. El sacerdote tenía la responsabilidad de presentar a Dios al pueblo, orar por el pueblo. Pero en Israel ni el rey podía hacer podía hacer lo que el sacerdote debía de hacer, ni el sacerdote podía hacer lo que el rey podía hacer. Ahora el Señor dice a su iglesia, a sus hijos, aquellos que el Señor está hablando, dice: vosotros sois real sacerdocio. Real sacerdocio. Pero si una persona no puede ser rey y sacerdote, además, para ser rey debía de descender de la tribu de Judá. Pero para ser sacerdote debía descender de la tribu de Leví. ¿Cómo es posible que el Señor esté alentando al pueblo de Dios a decir: vosotros sois real sacerdote? Porque en Cristo Jesús, el Señor, a todos los que creemos en Él, nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, dice Apocalipsis 1:6. Pero no solamente eso, sino que Cristo Jesús, si leemos la historia desde Génesis capítulo 4, dice allí que Cristo Jesús, Salmo, ahora se me ha ido el Salmo 22 creo que es, y también Hebreos capítulo 7, allí dice que Cristo era sacerdote por orden de Melquisedec.
Oh, ¿quién es este Melquisedec? Melquisedec es un hombre extraño que aparece allí en Génesis 14, cuando Abraham vuelve de rescatar a su sobrino Lot de la batalla de los reyes que habían llevado allí preso. Vuelve a rescatarlo. Aparece Abraham, Melquisedec, y dice que Abraham le dio el diezmo de todo. Pero ¿quién era este hombre, Melquisedec? Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec era rey y sacerdote. Entonces Jesús es sacerdote por orden de Melquisedec, dice Hebreos capítulo 7, podemos leerlo ahí. Por tanto, todos aquellos que somos hijos de Dios, que creemos en Cristo, que somos pueblo de Dios ahora, Él ha hecho un reino de sacerdotes, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Tú, hermano, si eres hijo de Dios, si formas parte del pueblo de Dios, eres rey y eres sacerdote. Cristo como rey guiaba al pueblo. ¿Hacia dónde? Tenía que guiar el pueblo hacia la verdad de Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo como sacerdote, Juan capítulo 17, oraba incansablemente al Padre. Una oración, la oración más larga que vemos de Cristo está ahí en Juan capítulo 17. Señor, te ruego por estos, por sus discípulos, para que sean uno. Pero no solamente te ruego por esto, sino también por aquellos que han de creer en mí por medio de ellos. Impresionante, hermanos, que yo pueda decir ahora que yo soy pueblo de Dios. ¿Qué identidad más grande nos ha dado el Señor? Linaje escogido, real sacerdocio. Por eso el Señor nos habla de la iglesia verdadera de Cristo. Tiene una identidad diferente, hermanos. Una identidad diferente. No solamente son linaje escogido, real sacerdocio, sino que ahora dice la palabra de Dios, nación santa. Pedro, vuelve otra vez a la Escritura, al Antiguo Testamento, porque Dios le había dicho a su pueblo Israel que no solamente sería un reino de sacerdotes, sino de gente santa. Santos. Gente santa. Israel debía de cumplir su responsabilidad de dar a conocer a todos los pueblos por su santidad a Dios. Ellos debían de ser santos. Si leemos el libro de Levítico, hermanos, vemos que el propósito central de Levítico es hacernos ver que para acercarse a Dios el pueblo debía de acercarse en santidad. Porque todo lo que rodea a Dios, todo lo que tiene relación con Dios, tiene que ser santo. Pedro dice a aquellos creyentes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está a ser santos, porque yo soy santo. Cuando Dios aparece a Moisés, dice, quítate el calzado. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, porque la tierra donde estás pisando, el lugar es santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. El aceite que ungía todos los muebles del tabernáculo, ese aceite de la santa unción era un aceite santo. Jerusalén, la ciudad de Dios, es la ciudad, se le llama santa. Todo lo que tiene relación con Dios debe de ser santo. ¿Sabéis por qué? Dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero somos santos, hermanos. La iglesia verdadera del Señor es santa. Sí, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho santos. Cuando escribe el apóstol Pablo a los santos que están en Colosas, que están en Corinto, que están en Filipos, que están en... Somos santos gracias a la obra de Cristo.
Él nos ha hecho santos. Y ahora nos puede decir que somos pueblo, linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, hermanos. Tenemos una identidad. Piensa en esto. Tienes una identidad. Tú eres creyente. Dios te ha escogido para ser un hombre, una mujer, que des a este mundo, que enseñes a este mundo, que tu testimonio en este mundo pueda hablar de este Dios soberano, de este Dios justo, de este Dios santo. Y dice también que no solamente somos linaje, real sacerdocio, nación santa, sino también dice que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Quién era su especial tesoro para Dios? Era Israel. Su pueblo, el pueblo de su heredad, dice allí la palabra de Dios. Pero ese pueblo fracasó, como hemos dicho. Era un pueblo que despreció a Dios. El profeta Isaías dice así: Dios clama, oí cielos y escucha tu tierra. Así empieza el libro del profeta Isaías. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y compara eso con los animales. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Esto fue lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora el Señor está edificando su iglesia. Y todos aquellos que creen en Él, que vienen a Él arrepentidos, Él le dice que son pueblo adquirido por Dios. ¿Cuánto ha costado este pueblo, hermanos? ¿Cuánto ha costado tu libertad? ¿Cuánto ha costado tu salvación? ¿Cuánto ha costado que tú seas un hijo de Dios? Ha costado la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz. ¿Qué valor más grande que dio el Señor a su iglesia? ¿Qué valor más grande, hermano, que tenemos los creyentes? ¿Qué valor más grande, hermanos? No por lo que yo soy, sino por aquel a quien pertenezco. En el año 2009, un jugador de fútbol llamado Andrés Iniesta, jugador del Barcelona, qué pena no fuera del Madrid, marcó un gol contra el Chelsea que le llevó al Barcelona a jugar la final de la Copa de Europa en Roma. Por cierto, la ganó. Iniesta marcó un gol con unas botas que luego estas botas se subastaron. Estas botas se subastaron y hubieron más de 80 ofertas, dice la historia, pujando por estas botas de Iniesta, por marcar un gol. Y dice que estas botas al final se vendieron por un precio de 20.100 euros. 20.100 euros, las dos botitas. Su valor, ¿por qué valió esto? Su valor no fue por el diseño de las botas. Su valor no fue por la composición, por lo que eran las botas. No fue por el material, no fue por el color. ¿Por qué esas botas valieron 20.100 euros? ¿Por qué? Por la persona a quien pertenecían. Si hubieran sido las mías, la hubieran tirado a la basura. Pero era Andrés Iniesta y la gente quería unas botas de este gran jugador y pagó. No por el material, no por el color, sino por a quién pertenecían, hermanos. ¿A quién pertenecemos nosotros? A Cristo Jesús.
La iglesia verdadera, hermanos. Esta es nuestra identidad. Dios ha establecido su iglesia, Él ha fundado su iglesia, Él está edificando su iglesia. Si tú eres creyente, piensa en esto. ¿Quién eres tú? Eres un linaje escogido, eres real sacerdocio, eres nación santa, eres pueblo adquirido por Dios. Y piensa lo que eras en otro tiempo, piensa en tu vida pasada. En otro tiempo no eras pueblo de Dios, pero ahora eres pueblo de Dios. En otro tiempo no tenías la misericordia de Dios, no habíamos alcanzado la misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. ¡Qué bendición tenemos los que somos creyentes, hermanos! Muchas bendiciones son las que aparecen aquí en Primera de Pedro. ¡Qué bendición más grande! Piensa en esto. Piensa en esto. Recuerda lo que tú eras y recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y lo que eres ahora. Yo cuando veo jóvenes, que he estado mucho tiempo trabajando con ellos, veo jóvenes, veo muchos perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo no ha hecho nada en ellos. No han querido arrepentirse, no han querido creer. Pero hay otros que los veo jóvenes sirviendo, jóvenes adorando, jóvenes predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo los ha salvado, los ha salvado. Y están viviendo vidas que glorifican a Dios. Igualmente matrimonios, hermanos. He visto matrimonios rotos, matrimonios deshechos, familias destrozadas. Pero a la vez he visto grandes testimonios de personas que Cristo ha venido a esos matrimonios y han cambiado totalmente sus vidas. Muchas veces nos reunimos con algunos matrimonios y hay una persona que nos dice, una mujer que nos dice, si no hubiese sido porque Cristo, hemos conocido a Cristo, yo no estaría junto con mi marido. Cristo, hermanos, cambia las vidas. Cristo cuando viene a las familias, Él cambia todo. Podemos dar gracias al Señor por todas estas cosas. Hermanos, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Recuerda que Cristo es el protagonista de tu vida. Tú no eres el protagonista. Recuerda que cada uno de nosotros debemos de vivir de la manera que la gente nos vea a nosotros pequeños, pero a la vez Cristo en nuestra vida grande. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Qué maravilloso, hermano. No dejes que los hombres aplaudan si te portas bien. No, no me aplaudas a mí, aplaude a Cristo, que es el que ha hecho la obra en mí. No hagas nada que la gente te ensalce, te vea, protagonismo, no, sino lo que hagas, hazlo con excelencia. Si tocas la guitarra, tócala con excelencia. Si presides, toca con excelencia. Si limpias el local, límpialo con excelencia. Si pones la silla, hazlo con excelencia. Si sirves un café, con excelencia. ¿Por qué? Porque lo haces no para las personas que le estás sirviendo a las personas, sino para que el nombre de Cristo, la gloria de Dios, sea manifestada en tu vida. Dice un predicador escocés, Alexander Maclaren, dice: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de mirar a las personas que dicen creer en Dios. Nos interpretan a nosotros mucho más que leen la Biblia. La verdadera iglesia de Dios tiene una identidad. Pero hay un segundo punto que nos dice la palabra de Dios. Dice que tiene una misión. Mirad lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está la misión. Para que anunciéis las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué el Señor nos ha salvado? Para que anunciemos sus virtudes. ¿Para qué el Señor ha anunciado, para qué el Señor ha diseñado su iglesia? ¿Para qué está aquí esta iglesia reunida esta mañana? Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una enseñanza maravillosa en este libro de Pedro que encontramos, y es que Dios, antes de decirnos lo que debemos de hacer, de mandarnos lo que debemos de hacer, antes nos ha dicho lo que Él ha hecho por nosotros. Para que todo lo que hagamos nosotros no sea por iniciativa mía, sino por lo que Dios ha hecho por mí. Os he hecho esto para que ahora vayáis y anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué privilegio, hermanos! Ser heraldos, ser mensajeros, ser enviados por Dios. ¿Qué, hermanos? Los creyentes tenemos el tesoro más grande que una persona puede tener. Pablo decía, hablando del Evangelio, que él tenía este tesoro en vasos de barro. Él era un vaso de barro. Pero dentro de él había un tesoro que era el Evangelio. Pedro decía que tenía la palabra profética más segura, dice 2 de Pedro. El escritor de Hebreos dice que tenemos la palabra que es viva, eficaz, ¿y qué más? Más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta partir los tuétanos, el alma. No hay nada encubierto que no sea manifestado. Todas las cosas están desnudas, abiertas delante de aquel que tenemos que dar cuentas. Y Pedro dice que tenemos la palabra de Dios, que es una simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre. Cuando yo era niño, 8, 9, 10 años, mis padres eran agricultores. Y generalmente un 80% de lo que se comía en mi casa y en las casas de aquel lugar era todo lo que se producía en la tierra. Nuestros padres tenían tierra y sembraban para comer. Criaban animales, había un corral para comer. No había mucho más. Trabajaban, criaban y comían de lo que criaban. Y yo como niño ayudaba a mis padres. Y como niño yo he sembrado mucha simiente. Mirad, yo he sembrado patatas. He sembrado avellanas en la tierra. He sembrado maíz, boniatos, no sé si por aquí están sembrado boniatos. He sembrado tomates y siembro berenjenas, pimientos, calabazas, melocotones, albaricoques, ciruelas, naranjas, limones, mandarinas. Todo lo he sembrado todo esto, hermanos. Yo soy un hombre, de campo. Por eso yo cuando ayer fui a la casa de Domingo, yo allí estaba emocionado, cogiendo castañas. Ahora, ¿sabéis qué? Toda esta simiente que nosotros sembrábamos, toda nacía, daba su fruto y moría. Sembraba tomates, salían, daban su fruto, más, menos, y después morían. Así cada hortaliza, así cada frutal. Un frutal puede durar más años. Siembras, nace, puede durar 10, 15, 20 años, 30, según, pero al final muere, se seca. Pero el apóstol Pablo está diciéndonos que la simiente de la palabra de Dios es viva, que permanece y vive para siempre.
Es una simiente incorruptible. La simiente que hay por todo el mundo, la que se siembra, es corruptible. Aún la simiente que un hombre pone en una mujer y nace un niño, es corruptible. Por eso nosotros morimos. Pero aquí dice la palabra de Dios que nosotros hemos sido renacidos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es la única que cuando llega al corazón del hombre le da la seguridad de la vida eterna. La seguridad de que no va a morir jamás. Va a morir aquí en la tierra, pero le espera una gloria en el cielo con Cristo. ¿Por qué? Porque ha nacido de la simiente de la palabra de Dios, que es viva. ¿Por qué? Porque esa simiente es la simiente de un Dios vivo que murió y resucitó. Porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac no es Dios de muertos. Es Dios de vivos. Por eso, hermano, tú y yo tenemos un tesoro en nuestras vidas. Si eres creyente, tienes un tesoro. Eres parte de la iglesia de Dios. Eres un linaje escogido. Eres un pueblo adquirido. Eres nación santa. Eres real sacerdocio. Pero tienes algo que el Señor ha depositado en tu vida y en tu corazón, y es la palabra de Dios. Y la responsabilidad que tenemos nosotros es predicar la palabra de Dios. ¿Cómo puede cambiar una persona en este mundo? ¿Cómo puede cambiar un joven? ¿Cómo puede cambiar un matrimonio que está a punto de desaparecer? Una familia. ¿Cómo puede cambiar un corazón de un político? ¿Cómo? ¿Criticándolos? ¿Diciendo algo de unos de otros? No. La única manera que una persona puede cambiar su vida es predicando la palabra de Dios. Que escuche la palabra de Dios y que por medio de escuchar la palabra de Dios, el Señor puede hacer una obra en sus vidas. Mirad, cuando llegamos al final de la vida del apóstol Pablo, él escribió allí su última carta de Pablo es 2 de Timoteo. Él allí escribe. Capítulo 3 de 2 Timoteo dice allí la palabra de Dios. Está hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Dice allí que vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Está describiendo todo lo que los hombres son y mujeres. Pero Pablo está diciendo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y sigue diciendo un poquito más y dice, porque toda la Escritura. ¿Cuál es la solución para este mundo, hermanos? ¿Cuál es la solución de esos hombres amadores de sí mismos, ingratos, sin afecto natural, ¿Cuál es la solución? La Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra es la que tú tienes, hermano. Es la que yo tengo, hermano. Y esa palabra es la que un poquito más adelante, Pablo dice a Timoteo. Te encarezco, antes de decir que ya estaba presto para ser crucificado, dice, para ser sacrificado, dice allí Pablo. Dice a Timoteo, este joven pastor de la iglesia de Éfeso, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida. ¿Cuál es? ¿Qué manda Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, reprende. Porque vendrán tiempos de que no se sufrirá la sana doctrina. Tú predica la palabra, hermanos. Y cuando vemos la Escritura, vemos a los apóstoles, vemos a Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se dedicaron a predicar la palabra. Cristo en su aparición, primeramente en el Evangelio de Marcos, ahí está el Señor Jesucristo predicando la palabra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué?
arrepentíos y creed en el Evangelio. Cristo, ¿qué hacía Cristo? Recorría todas las ciudades, todas las aldeas, todos los pueblos, ¿qué? Enseñando la palabra de Dios, predicando y sanando al pueblo. Y ahí, capítulo 9 de Mateo, dice a sus discípulos, mirad, la mies es mucha, los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La mies es mucha. Hay personas que necesitan el Evangelio. El mundo necesita el Evangelio. La iglesia de Cristo somos aquellos que hemos creído en Cristo. Tenemos la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Cuando el Señor se va a los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el propósito de que Cristo edificara su iglesia. Desde Jerusalén a Ilírico, los Balcanes, todo lo llenado del Evangelio de Cristo, decía el apóstol Pablo. Y cuando leemos la iglesia modelo, hermanos, hay una iglesia modelo en el Nuevo Testamento, es la iglesia de los tesalonicenses. Allí el apóstol Pablo dice, sois maravillosos de tal manera que la palabra del Señor ha sido divulgada no solamente en Macedonia, al norte de Grecia, en Acaya, sur de Grecia, sino en todo el mundo. Los tesalonicenses, los creyentes, se dedicaban a divulgar la palabra, a predicar la palabra. Tu misión, si eres creyente, es predicar la palabra. Si eres un jefe y tienes obreros, pórtate de tal manera que cuando abras tu boca y hablas la palabra, los obreros dicen, ¿cómo has dicho? Ser un jefe que mire que está por encima de él su jefe, que es Cristo. Si eres un obrero donde estés, tu misión no es solamente trabajar y ganar tu sueldo, tu misión es dar testimonio para que la palabra de Dios, Cristo, se vea en ti y tú puedas hablar de la palabra. Si eres una ama de casa, tu misión principal es enseñar a tus hijos la palabra de Dios, para que tus hijos crezcan en el conocimiento de Dios y Dios pueda tocar sus corazones para que se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso hemos sido llamados, hermanos. Para eso Cristo instituyó su iglesia. ¿Eres iglesia de Dios? ¿Eres iglesia de Cristo? Predica la palabra. Predica la palabra. Predica las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Cristo? Cristo, Dios es amor. De tal manera nos amó, ¿verdad? Que dio a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Él murió por nosotros. Dios es santo. El pecado no puede habitar con Dios. Tú eres un pecador. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es justo. Dios es misericordioso. Y en esa misericordia Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Terminamos, hermanos. El Señor dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Así tampoco una luz nadie la enciende y la pone debajo de la cama, sino la pone en alto para que alumbre todos los que hay en su casa. Pues así, dice el Señor, alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que vean vuestras obras y glorifiquen a Dios. Que tengamos esto en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Recordéis 3 hombres que hemos empezado al principio? José, Moisés y Daniel. El Señor cambió sus vidas. Esclavo
gobernador de Egipto, un niño que iba a morir, hijo de la hija de Faraón, un cautivo a Babilonia, gobernador de gobernadores. ¿Para qué lo hizo Dios, hermanos? Para guardar a mucho pueblo con vida, para que fuesen allí mensajeros de Dios, publicando al Dios soberano, hermanos. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Donde estemos, prediquemos el Evangelio. Hablemos del Evangelio. Nosotros tenemos un comercio pequeño en nuestro pueblo, Archena. Hace unos años teníamos 2 comercios, muy allí juntos, la misma calle. En uno estaba mi esposa, en el otro estaba yo. Y una mañana me entra una mujer a comprar un jersey. Y la mujer tenía un humor de esos de perros. Era una mujer mayor. Estaba desesperada de la vida. Tendría a lo mejor entre 70 y 80 años aproximadamente. Ella estaba de visita en Archena. Allí hay un balneario poco famoso. Estaba allí de visita. Y la mujer entra así malhumorada y me dice: quiero un suéter o un jersey. Yo le digo: muy bien, señora. Yo la saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Quiero gastarme prácticamente todo el dinero que tengo porque lo tengo todo pagado. Tengo pagado el sacerdote, tengo pagado el entierro, tengo pagado el féretro, tengo pagado todo y quiero gastármelo todo. Y yo primeramente pensé que bien para mí, lo va a gastar todo. Y yo le dije: señora, ¿tiene usted pagado el lugar donde va a vivir en la eternidad? Ella me dijo: si me hablas de religión, me voy. Y yo le dije: señora, no estoy hablándole de religión, le estoy hablando de salvación, estoy hablando de la salvación de su vida, de su alma. Todo eso es mentira. A mí no me hables de esto. Yo estaba tratándola un poco bien, amigablemente, pero cuando me dijo que todo esto es mentira, yo me puse un poco también así fuerte, ¿no? Y le dije: señora, no diga usted que la palabra de Dios es mentira, porque nadie muere por una mentira. El Señor Jesucristo no murió por una mentira. El Señor Jesucristo murió por aquellos que creen en Cristo y se arrepienten de sus pecados. La Biblia no es una mentira, la Biblia es una verdad. Cristo es la única verdad que hay en esta tierra. Le voy a decir una cosa, le he dicho esto a usted, porque el Señor Jesucristo dijo esto delante de unas personas que no tenían esperanza como usted, de unas personas que habían perdido un hermano, un ser querido que estaba ya muerto. El Señor dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive como usted está vivo, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estas son palabras del Señor. Usted puede tener esperanza de vida eterna. Crea usted en Cristo, no es una mentira. Esa mujer cambió su forma de hablar, su tono, me miraba y yo le dije: ¿dónde está usted hospedada? Me dijo dónde estaba, en una residencia, y allí en esa residencia trabajaba un creyente muy amigo mío, y dije: mire, no se preocupe, que yo le voy a decir a un amigo que tengo allí que vaya a visitarla, que la trate usted muy bien. Yo llamé a este creyente, a este amigo. Él
servía en el comedor de allí, le sirvió, estuvo hablándole, él sabía quién era, estuvo hablándole, le invitó a su casa y esta mujer se convirtió al Señor. Hermanos, tremendo, tremendo. No sabemos qué es lo que puede hacer Dios cuando la palabra de Dios se predica. La palabra de Dios se predica. El Señor es grande, es poderoso y puede hacer tantas cosas por su palabra, ¿verdad? Que el Señor os bendiga, hermanos. Y que podéis llevar en vuestras vidas lo que el Señor ha hecho con vosotros. Somos el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Te damos muchas gracias, Señor, porque no siendo nada, siendo pecadores, Señor, tú nos has rescatado. Nos has dado, Señor, esa maravillosa bendición de ser hijos tuyos. Señor, nos has sellado con tu Espíritu Santo. Y, Señor, nos has dado esa palabra que es poderosa para, Señor, cambiar vidas. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos hombres, mujeres, que, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, allí donde estemos, Señor, podamos predicar esas virtudes tuyas, Señor, para que tú puedas salvar personas, tú puedas seguir añadiendo a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Señor, oramos por esta congregación. Oramos, Señor, que tú bendigas grandemente cada uno de estos mis hermanos. Que tú bendigas aquí tu palabra, Señor, que cada uno puedan vivir sus vidas para gloria de tu nombre. Que bendigas, Señor, cada familia, cada joven. Señor, que bendiga, Señor, cada niño. Padre, que aquí esta ciudad grande de Santiago, Señor, más y más pueda conocer personas, Señor, que tú eres aquel que diste tu vida, Señor, que resucitaste al tercer día y que ahora estás ahí a la diestra del Padre, Señor, y quieres, Señor, que las personas puedan escuchar tu voz y tú puedas salvarlas. Señor, bendice esta congregación. Oramos, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.